Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. ...128 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a Arturo Torres, del portal digital Código Vidrio, que también contribuye con sus investigaciones con la revista Vistazo, trabajos asociados, y Juan Carlos Calderón de Plan B, que periódicamente los dos portales nos ilustran con grandes investigaciones, grandes seguimientos, que queremos compartir con los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Hoy el tema en medio del conflicto armado interno, en la coyuntura, este miércoles, el presidente expidió el decreto 275, que declara de nuevo el estado de excepción por 60 días en 7 provincias, y el Cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay. De esto hemos hablado tanto con Arturo cuanto con Juan Carlos, por ejemplo, en el austro y en el sur del país, por testimonios de inteligencia militar. Realmente es impresionante, como lo es en el oriente ecuatoriano, como lo es en la frontera norte, la minería, la extracción ilegal de minerales. Hacen los grandes operativos, detienen a cabecillas y se trasladan a otro sitio. Es decir, es un trabajo de nunca acabar, como se suele decir. Con estas consideraciones es importante analizar también cómo se lucha contra los grupos delincuenciales organizados, los GDO y las mafias. Hay operativos permanentes que dan cuenta de detenidos. ¿En qué queda finalmente esto? Arturo Torres, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Juan Carlos. Bueno, el anuncio del presidente de este nuevo estado de excepción, focalizado en 7 provincias y en Camilo Ponce Enríquez, surge en medio de denuncias de organismos de derechos humanos, en los cuales ya se alerta que hay abusos, excesos, incluso torturas de personal de Fuerzas Armadas, y una situación que se ha ido agravando y es crítica en las cárceles por la falta de alimentación y el aislamiento que denuncian los familiares de los detenidos, que no pueden visitarlos y tampoco sus abogados. Entonces, Miguel, yo creo que un poco el panorama, el momento en el cual ahora hace este nuevo anuncio el presidente de focalizar además la guerra que llama contra los grupos narcoterroristas, creo que llega en un muy mal momento, porque vemos que él dice que estamos entrando en la segunda etapa de la guerra. Entonces a mí sobre todo me preocupa que ya no ha habido una transición hacia salir de la guerra y entrar en un tema de seguridad ciudadana, articulando la estrategia con todas las organizaciones, los segmentos de la sociedad, los GATS, que puedan realmente cumplir su trabajo en función de garantizar la seguridad ciudadana de la población. No se puede focalizar la guerra, Miguel, porque este no es un conflicto convencional. O sea, usted conoce mucho más que yo el tema de cómo en un conflicto convencional, cuando uno tiene un enemigo visible, ¿no es cierto? Identificado plenamente, para eso está preparada Fuerzas Armadas. Y no ha habido una preparación, porque desde enero han estado todo el tiempo en las calles, realizando operativos a diferente nivel, no solamente en las cárceles, sino también en minería ilegal, en tráfico de combustibles. El último anuncio de la ministra de Educación era que también querían el apoyo de Fuerzas Armadas para que den los desayunos. O sea, Fuerzas Armadas se convirtió
en el que está apagando los incendios que estructuralmente el Estado es incapaz de resolver. En este proceso, Fuerzas Armadas se está desgastando aceleradamente, Miguel. Y esa es una alerta que hay que hacer, porque no se puede mantener un conflicto indefinidamente, porque el que sufre más las consecuencias, primero, es quien está en combate. Es decir, Fuerzas Armadas, los soldados están cansados, turnos de 7 días permanentes, pasan pocos días con sus familias. Y esto es una percepción del mando de Fuerzas Armadas, Miguel. Yo he tenido la oportunidad de conversar y ellos están en una situación muy incómoda en este momento. Ya estaban antes de que se declare el estado de emergencia, porque hay este cansancio ya de Fuerzas Armadas por estar cumpliendo funciones que realmente no les competen. Entonces, creo que el anuncio del presidente además tiene un ingrediente adicional. Sigue militarizando la estrategia de seguridad, con el riesgo que acabo de apuntar, que ya hay casos en los cuales se denuncian excesos, y no olvidemos, Miguel, que esto tarde o temprano se va a revertir. ¿Contra quién? Contra los militares. Tenemos cambia la coyuntura política, y fíjese lo que pasó con el correísmo, que abrió una comisión de la verdad, que empezó a perseguir a militares y policías que estuvieron involucrados en la lucha contra el terrorismo en los años 80 y 90. Hay oficiales hasta el día de hoy que tienen pendientes juicios. Así es. Entonces, Miguel, el problema que estamos acumulando va a venirse después al mediano plazo, y mucho más cuando ya hay alertas de organismos de derechos humanos, porque los militares no están preparados para esta tarea que se les ha asignado. Y en una primera etapa estuvo bien, pero no ha habido una transición para salir de eso. Y ahora, en lo concreto, lo que va a pasar con esta focalización, y mi mayor temor, es que cuando se focaliza una guerra contra un enemigo que no es un soldado convencional, lo que va a pasar es que se viene un efecto globo. ¿A dónde se van a ir? De un lado a otro. Van a mutar, van a ir a otras provincias donde también tienen estructuras, porque estas bandas tienen estructuras en la mayor parte de provincias del país, las más grandes, sobre todo lobos y choneros. Entonces, esta estrategia no va a dar resultados por esa dinámica de que el crimen organizado, las bandas, no son un ejército convencional. Cuando se focaliza un conflicto es en función de entender una guerra, como yo decía hace un momento, que es convencional y que no es la guerra que estamos librando. Es un híbrido, ¿no es cierto?, que necesita otro tipo de tácticas, de estrategia, de operaciones, de direccionamiento, y creo que lastimosamente ya se volvió repetitiva la acción, y por lo tanto es previsible. Ya entendieron cómo están operando los militares y los policías, y por lo tanto lo que están generando en este momento, por ejemplo, hay nuevas bandas supuestamente que han surgido en las matanzas. Es una estrategia de encubrimiento, es una fachada, porque yo creo que detrás de eso están las mismas bandas que han cambiado de nombre para dar una sensación de que son otras bandas, cuando son los mismos con otros nombres. Para desviar la atención, es un distractor. Entonces, ya está tomando otra dinámica este conflicto interno que declaró el Estado, porque no creo que hay la suficiente visión de entender que rápidamente tenían que sacar a los militares, y en todo caso empezar a formar una policía militar, Miguel. Ellos sí saben cómo lidiar con problemas de este tipo, porque hay cursos, hay una formación. El militar no tiene una capacitación como para manejar el tema del uso progresivo de la fuerza, por ejemplo. El militar está preparado para usar su arma frente a un enemigo. Establecen un objetivo militar y actúan. Y no han habido talleres, cursos, o sea, el tiempo no le ha dado para que pueda el soldado, el militar que está involucrado en estas tareas, además con un agregado, para cerrar esta primera respuesta, que todos los militares que han estado concentrados en las cárceles, marinos, infantes y todo eso, han dejado de hacer otras tareas. Por ejemplo, la vigilancia en el mar.
Y eso ha sido aprovechado y por eso vemos que siguen las incautaciones. Hay una demanda creciente de cocaína. Este año, de enero a mayo, se capturaron más de 100 toneladas de cocaína, mientras en el mismo periodo del año pasado fueron menos de 80 toneladas. Es decir, el negocio sigue boyante, Miguel, y estamos capturando solamente el 20% de lo que pasa por Ecuador. Es un problema que tiene muchas dimensiones y que creo que todavía el gobierno no ha podido articular una estrategia eficaz en ese sentido. Bienvenido a Juan Carlos Calderón, director de Plan B. ¿Cómo ve usted qué hacer y cómo actuar en estas circunstancias con las bandas, los decretos periódicos de estado de excepción, el supuesto cambio de nombres de las bandas, mensajes de las bandas que hacen operaciones psicológicas también a la población? ¿Cómo enfrentar esto tan complejo y tan difícil? Juan Carlos, buen día. Gracias, buenos días, Miguel. Un cordialísimo saludo y un abrazo a Arturo, y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Yo creo que hay que leer con detenimiento todo el decreto emitido por el presidente de la República, anunciado ayer. Son 43 páginas, primero, 43 páginas. 43 páginas, sí. Bastante largo, como diría alguien, para no más de poner o volver a poner un estado de excepción focalizado en 7 provincias y un cantón de la provincia de La Suay. Perdóname, Juan Carlos, sobre tu apunte. Quizás uno de los argumentos que responde el Ejecutivo, quiero entender eso, ha sido las observaciones anteriores que le echaron abajo incluso un estado de excepción que debe estar debidamente sustentado. Quiero entender que el Ejecutivo trata de sustentar en estas 43 páginas del decreto 275. Y yo creo que hay que leer con detenimiento los argumentos de esa sustentación del Estado, del gobierno. ¿Por qué? Porque si bien se refiere al pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo que dice en esta vez el gobierno, el Estado, digamos que el COSEPE, porque se ha anunciado como un respaldo unánime del COSEPE, significa todas las instituciones, excepto la Corte Constitucional, que es la que tiene que juzgar esto, lo que está diciendo es que el Estado debe mediar, ¿no es cierto?, entre los derechos humanos, que implica una visión tanto nacional como internacional, y la realidad de un conflicto atípico, asimétrico, donde dice los elementos beligerantes o los actores beligerantes se camuflan entre la población. Lo repite 2 veces, ¿sí? Que ha cambiado las tácticas, se camuflan en la población e usan incluso como escudos humanos a la población para el ejercicio de sus actos criminales. Y lo que reconoce el Estado en este decreto, en los argumentos de la exposición de motivos de este decreto y en la relación de los hechos que justifican el decreto, habla de varios fenómenos nuevos a partir de enero. 1, el tema de los homicidios como colectivos, digamos, los ataques o masacres que se están dando ya casi cada día, ¿no es cierto?, donde un grupo ataca a una cancha de vóley y mata 4 o 5 personas, asesina 4 o 5 personas, etcétera, etcétera, que se viene dando constantemente. Dice que esto representa el 13% de lo total de asesinatos o homicidios intencionales, con un número hasta esta fecha de 245, es decir, 245 personas han sido asesinadas y supongo que la mayoría inocentes en este tipo de masacres focalizadas en ciertos sitios de uso popular, ¿cierto? Entonces hay un fenómeno que reconoce el gobierno y que justificaría un nuevo estado de excepción en estas partes. El otro fenómeno que reconoce es que ante las respuestas que está dando el crimen organizado como tal, las bandas, a la política de conflicto armado interno, la CANI, ¿no es cierto?, y como se denomina así desde el gobierno, conflicto armado interno, ante esta política las bandas primero han cambiado y han trastocado sus liderazgos, han cambiado sus estrategias, y segundo, y lo dice literalmente, y por eso nosotros en Plan B hemos titulado así, reconoce que han tomado ventaja estratégica, territorial y operativa sobre las Fuerzas Armadas y la acción policial, que además tiene otros problemas que reconoce. Uno, que hay demasiadas filtraciones, ¿no es cierto?, que facilita la huida y cobertura de estas acciones, y segundo, el tema de la justicia.
Entonces, ahí hay, prefigura un proceso, un problema que es nuevo, ¿no es cierto? Que es un nuevo escenario y que, por tanto, con eso lo justifica, este nuevo escenario requiere otro tipo de expectativa en lo judicial. El problema central del gobierno es precisamente, y del Estado ecuatoriano, es precisamente encontrar esa medida justa entre el tema de respeto, derechos humanos y libertades ciudadanas en vigencia, ¿sí? Y la situación atípica de un conflicto que hace que se usen, como repito, se camuflen entre la población estos actores y luego actúen, ¿no es cierto?, para, en la medida en que habla de incluso de crímenes de guerra, como dice el decreto, o la justificación de motivos, de usar como escudo humano a la población es un crimen de guerra. Y cita además casos internacionales, que para mí también es nuevo, es decir, cita los casos de Yugoslavia, cita los casos de Sierra Leona, ¿no es cierto? Quizás blindándose en tanto protegerse de que podría generarse un tipo de conflicto, incluso de acusación internacional, en cortes penales internacionales, respecto a lo que está pasando en el Ecuador. Si me permites, Juan Carlos, incluso en este decreto, que efectivamente hay que leerlo con detenimiento, al final, bajo la disposición general, en la página 42, se hacen citas conceptuales de lo que significa un conflicto armado interno, incluso párrafos en inglés para entender esta problemática. Quizás inusual en un decreto cuando se ha emitido un estado de excepción, Juan Carlos. Sí, bueno, sí ha habido en otros decretos alguna forma de referencias, pero aquí lo que ya que se configura es una teoría. Me parece que ya es una teoría desde el Estado en la cual justifica las acciones para continuar un estado de guerra, porque como bien decía Arturo, estos argumentos del gobierno constituyen una paradoja, porque se está hablando de en la focalización. Es decir, ¿cómo puedes focalizar, ¿no es cierto?, una lucha, un conflicto armado interno en varias provincias, porque han sucedido cosas en esas provincias, situaciones, pero el mismo gobierno reconoce que es un conflicto atípico, es un conflicto en el cual puede extenderse, cambian de táctica permanentemente, están pendientes de cómo establecer nuevas políticas, nuevas relaciones, nuevas formas de ataque a las Fuerzas Armadas, incluso reconoce que se están usando morteros. Ojo, lo dice ahí en el decreto, por el uso de armas sofisticadas y elementos tecnológicos sofisticados superiores a la fuerza pública, dice el gobierno. Y entonces, claro, esto constituye para el gobierno la justificación. Pero es una paradoja porque vos no puedes limitar. Si estas son las condiciones de un conflicto atípico, asimétrico, donde los criminales se camuflan en la población, usan este tipo de tecnología, infiltran a las Fuerzas Armadas y a la fuerza pública, a la fuerza policial, para obtener delaciones o anticipo de operativos, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede suceder. Y si mañana estoy en Huellas, pasado me cambio a Tungurahua o etcétera. Y el otro fenómeno tiene que ver con la incorporación también de Sucumbíos y Orellana a esta delimitación territorial y la no presencia de Esmeraldas. Me parece significativo que por primera vez en los decretos y por la situación que he vivido, Esmeraldas. Quizás, Juan Carlos, por segunda vez en el anterior decreto, recuerda las 5 provincias que echó abajo la Corte Constitucional, tampoco se incluyó a Esmeraldas. Claro, y eso implica una constante ya en un cambio de situación y de escenario en Esmeraldas. Yo creo que ahí hay un fenómeno, ¿no es cierto?, que el gobierno está avisando en sus exposiciones de motivos y que de pronto el resto de la población no lo está viendo, pero Esmeraldas ha pasado de un estado de caos brutal, como vivimos, de violencia interminable, ¿no es cierto?, a salir ya de los decretos de excepción. Y eso, claro, es un fenómeno súper interesante. Puede ser incluso un piloto, una forma de ver y de actuar respecto a lo que está pasando y por qué Esmeraldas está allá afuera de estos problemas. No digo que no hayan problemas, digo que la situación en Esmeraldas ahora no amerita, tal vez, según el gobierno, una continuidad en los estados de excepción. Entonces me parece que hay importantes reflexiones por parte del Estado y del gobierno, de su equipo jurídico, que además son reflexiones también tendientes a justificar
internacionalmente las acciones que están tomando y, como refería Arturo, ya las primeras cartas de los organismos mundiales de derechos humanos respecto a lo que está pasando en esto. Era claro, era evidente, lo habíamos advertido todos los que estamos metidos en este tema, en estos temas, de la contaminación que podía darse frente a de las Fuerzas Armadas al involucrarlas directamente en un conflicto. No solo contaminación en temas criminales, como ya se ha dado en algunos casos, sino sobre todo en temas de derechos humanos. Y tenemos espejos ahí que los vemos constantemente en América Latina y que de pronto no los queremos ver, como son México y Colombia. Sí, efectivamente, lo que tú dices, se mezcló a Fuerzas Armadas en México y ahí están los resultados, esa contaminación. Vuelvo con Arturo Torres. A ver, decía en su anterior intervención esto que constituye una alerta, la situación de la actuación de Fuerzas Armadas, de la policía, en el tema también de derechos humanos. Por cierto, a veces la población se pregunta, los derechos humanos no tienen las bandas que actúan como les viene en gana, actúan, violan a los ciudadanos, asesinan. En el caso del Estado siempre está en la mira, no solo nacional sino internacional. El artículo 3 de este decreto dice: ordenar a la Autoridad Nacional de Derechos Humanos el convocar, presidir, sistematizar y reportar aspectos relativos a los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos terroristas y actores no estatales durante el conflicto armado no internacional. ¿Cómo, desde todos los lados, cómo respetar los derechos humanos? Quizás muy difícil cuando hay un conflicto armado no internacional. Sí, Miguel, porque, creo que por mucho argumento que se da respecto a empezar con un nuevo estado de excepción, que para mí es un fracaso de las políticas de seguridad, y el mismo reconocimiento del presidente de que estas bandas, estas organizaciones criminales se han sabido adaptar. Solamente como colación al tema, Miguel, fíjese que Sun Tzu, este general chino, el arte de la guerra, que en el arte de la guerra definió unos conceptos que son fundamentales y que son muy seguidos en la doctrina militar de varios países. Fíjese lo que dice y quién está aplicando. Hagamos la lectura. ¿Quién está aplicando una de las máximas que hace Sun Tzu? Voy a leer literalmente lo que dice Sun Tzu. El ejército debe aprovechar cualquier momento de debilidad del enemigo como una oportunidad para atacar. ¿Cuál es el ejército que está haciendo eso? En una batalla solo será capaz de vencer aquel que tenga una aptitud favorable al cambio y pueda adaptarse al enemigo, ya que en un conflicto no hay circunstancias fijas y permanentes. Juan Carlos lo mencionó. Quienes se han podido adaptar mejor, y el mismo presidente reconoce en el decreto, son las bandas. Ya entienden bien esta lógica y de alguna forma es un símil como una guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Están apuntando a la población civil, ¿no es cierto?, a blancos específicos para generar miedo, para generar terror. Y también yo no descarto en esta guerra política, porque se ha demostrado la relación entre los grupos criminales y grupos políticos. Entonces, tenemos además un factor que es determinante en cómo se están tomando las decisiones desde el Estado y también cómo se utilizan ciertas organizaciones criminales con fines políticos para desestabilizar al gobierno, porque estamos ya entrando de lleno en la campaña presidencial para el 2025, y creo que este factor también al presidente le ha obligado a apresurar una serie de medidas, ¿no es cierto? Con una visión política se están tomando decisiones que deben ser cuajadas al mediano y a largo plazo. Estos factores creo que son muy riesgosos, porque básicamente vemos a un presidente que toma decisiones midiendo también ese tema de la popularidad y cómo puede tener un efecto en la población, el hecho de tenerles a los militares ahí permanentemente, que ya vemos que una primera etapa le sirvió y fue eficaz,
pero fueron desbordados por este acoplamiento de las organizaciones criminales narcoterroristas, como se denominen en sus 1000 denominaciones y 1000 facetas. Ellos han sido mucho más inteligentes porque hay cerebros que están detrás de estas organizaciones que sí tienen una estrategia, Miguel, y es ir copando, ir tomando el control del Estado, ¿no es cierto?, ir criminalizando mucho más al Estado, porque ya está enraizada esta estrategia hace muchos años, y el gobierno no ha podido atacar un tema que también se menciona, que es la filtración de información. Se menciona, ¿qué significa la filtración de información? Significa que la policía, Fuerzas Armadas están corrompidas, Miguel, que hay elementos que están filtrando esa información y que por lo tanto va a seguir ocurriendo ese fenómeno porque es estructural y no ha sido atacado de la debida forma. Es como que, poniéndolo en los términos del mismo presidente, su ejército, Fuerzas Armadas, policía, tiene una cantidad de filtraciones que le están sirviendo que está llegando a estas organizaciones que el gobierno ve como enemigos, y por lo tanto, quien tiene la ventaja estratégica es el enemigo, porque no se logra corregir un problema estructural que ha venido socavando a la policía sobre todo, y por eso vemos que hay capturas permanentes de policías, ¿no es cierto?, enredadas, que son parte de minería ilegal, de narcotráfico, de extorsiones, y ya estamos viendo también la contaminación en Fuerzas Armadas. Entonces, este capítulo que estamos ahora mismo atestiguando tiene que ver con la evidencia de un contagio en policía y el inicio del contagio acelerado en Fuerzas Armadas, porque la corrupción, desde mi punto de vista, es el mayor problema que tiene este país, más incluso que el narcotráfico, Miguel. Ahora, uno de los temas también de lo que hemos hablado con Arturo y con Juan Carlos, ¿cómo atacar, si hay financiamiento y siguen instaladas estas bandas, cómo atacar a las economías ilegales? Exacto. Quizás en eso hay una debilidad del Estado. Sí, porque no se está contando con todas las entidades que tienen que hacerse cargo de eso. Vemos las decisiones que ha tomado el presidente, por ejemplo. Mantiene al frente del CIES al mismo ministro de Gobierno. O sea, en un momento tan... Que no lo conocemos. Ministro de la Política que no aparece. Que no aparece. Hace política. Que no aparece. Además, hay muchos conflictos con la Fiscalía, Miguel. Ojo, hay muchos conflictos con Fiscalía en función de información que se quiere acceder desde el gobierno, que es reservada y que es privativa. Entonces, todo se está direccionando hacia allá, hacia una consolidación de las elecciones y poder apuntalar esto que es la meta principal del gobierno. Y los medios en este momento se vuelven Fuerzas Armadas, policía, para enfrentar un problema de la seguridad. Por eso es que me parece que en este caso es sumamente importante que se entienda que las entidades, todas las entidades que tienen que cumplir un rol importante, la UAFE, el mismo CIES, que son los que tienen que dar, son el cerebro que tienen información para proporcionar datos relevantes para enfrentar a todas estas amenazas, están operando, digamos, de una manera muy sui generis, porque las cabezas acaban de nombrarle en la UAFE a otra autoridad que antes estaba a cargo de la Secretaría Anticorrupción, como han cambiado tantas veces los nombres de estas entidades. Entonces, vemos que no hay permanencia, no hay continuidad en las cabezas, y el presidente solamente tiene un círculo muy pequeño en la toma de decisiones, no descentraliza, tiene muy poca confianza. Evidentemente hay que entender que es por la filtración. Por la filtración, y entiendo el temor del presidente, pero creo que no se pueden seguir, o sea, es un error graso el mantener como ministro de gobierno y cabeza del CIES a la misma persona, porque la cabeza del CIES debe tener totalmente su enfoque y sus preocupaciones y su ocupación en el CIES. No puede también estar encargado del Ministerio de Gobierno. Claro, además, con sus interacciones se entendería con Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa. Así es, que además no existe
todavía no se logra, Miguel, solucionar esta dislocación que existe entre Fuerzas Armadas y Policía. La cooperación, en inteligencia seguimos teniendo problemas, en el intercambio de información porque hay desconfianza de Fuerzas Armadas respecto a la policía por todos los fenómenos que hemos visto y también de la policía respecto a Fuerzas Armadas. Son una excepción los casos en los que se están operando de manera conjunta para enfrentar temas específicos, como hemos visto, por ejemplo, los últimos operativos de Fiscalía sobre el último caso Pampa, ¿no es cierto? Todos estos operativos. Sin embargo, no hay una continuidad ni hay una cooperación como debería ser entre Fuerzas Armadas, Policía y otras entidades que puedan ayudar como para encontrar un camino mucho más despejado y expedito en función de enfrentar esta amenaza de los grupos narcoterroristas. Juan Carlos Calderón, a ver, dentro de estas tareas que se cumplen en medio de un conflicto armado no internacional, también hay tareas. Hoy ni siquiera hemos hablado del tema de las cárceles. Quizás Fuerzas Armadas no están asumiendo un papel para el que no están permanentemente, no solo preparadas, sino para intervenir. ¿Qué va a pasar cuando salgan de las cárceles? Por ahora no van a salir, pero ¿puede mantenerse en un estado de cosas en estas condiciones? Yo creo que hemos estado llegando ya casi a un uso propagandístico de las Fuerzas Armadas y eso es bastante grave. Es verdad lo que uso dice, propagandístico del gobierno de Fuerzas Armadas. Claro, o sea, y de la permanencia. Es decir, no importa el desgaste de la institución, no importa el desgaste de sus miembros, no importa las limitaciones incluso que tienen, porque no es que porque son de Fuerzas Armadas son Robocops, perdón la comparación, o sea, o que están... no están sometidos a los avatares humanos del cansancio, de la propia contaminación. Yo sí creo que se cumplen con su deber y esa es una mística que ellos tienen desde chiquitos. Y entonces, de alguna manera, esto sostiene no solo el papel de las Fuerzas Armadas en este conflicto, sino el papel de las Fuerzas Armadas en la historia del Ecuador. O sea, eso es claro. Sin embargo, esto siempre está en riesgo y en una dinámica de cambio precisamente porque enfrentan escenarios cambiantes, escenarios en los cuales, sobre todo, insisto, deben sujetar una situación jurídica que les permita. Ese ha sido siempre el problema de Fuerzas Armadas en su relación con el poder político. Es decir, sí, o sea, está bien, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nos pide el gobierno, el presidente como comandante en jefe, pero ¿cuáles son las garantías de protección jurídica, ¿no es cierto?, frente a los hechos? Porque ya las Fuerzas Armadas tienen experiencias negativas frente a estas, entre comillas, protecciones que gozan personas que violan la ley y que después, como mencionaba Arturo al principio, se convierten en acusadores, ¿no es cierto?, de efectivos que de alguna manera son acusados, con perdón de la redundancia, de haber violado derechos humanos. Y yo creo que los derechos humanos deben protegerse, deben sostenerse y debe ser parte de la vigilancia adecuada de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Es parte del juego democrático. Las Fuerzas Armadas cumplen con sus tareas, están en general también entrenadas en teoría de derechos humanos, siguen cursos, siguen doctrina, etcétera, etcétera, pero una cosa es la acción y cómo enfrentas cuando te meten bala y cuando te intentan matar y asesinar, y otra, ¿no es cierto?, la teoría en la cual llegas a los escritorios de los juristas diciendo en un papel, esto pasó. Claro, más aún cuando se establece, y sabemos de eso, Arturo, Juan Carlos, cuando se establece un objetivo militar. ¿Cómo tiene que actuar frente a un objetivo militar? Y el decreto lo dice claro. O sea, esta es una situación extraordinaria, la que estamos viendo hoy, motivada por la transformación de la dinámica delincuencial, ojo esta definición, empresas criminales conjuntas, ¿no es cierto?, que están caracterizadas, como se reseñó, esta situación extraordinaria justifica un régimen jurídico extraordinario en el que se limiten derechos ciudadanos en razón de cumplir los fines constitucionalmente válidos previamente citados y precisamente para proteger su goce integral y estructura misma del Estado. Yo creo que está clarísima, ¿no es cierto?, la referencia a una situación extraordinaria, dos, a un régimen jurídico extraordinario
Y tres, el concepto de precisamente, que a mí me parece súper peligroso, es admitir o decir que las bandas criminales o la empresa criminal conjunta se camufla en la población. Y por tanto hay que limitar, sobre todo por el derecho a la inviolabilidad de domicilio, limitar estos derechos ciudadanos. Estos dos, este específico, ¿no es cierto? La de correspondencia y domicilio. Entonces yo lo que veo ahí es que tienes emitido el decreto, lo que todo está diciendo es cheque en blanco, ¿no es cierto?, frente a una táctica, una estrategia criminal que es dura, que es complicada, que atenta al Estado ecuatoriano y a la seguridad ciudadana, pero que se camufla en la población. Entonces también la población queda bajo sospecha, la población común y corriente queda bajo sospecha. Entonces, esas tensiones, esas divergencias muy de fondo que están debatidas en este decreto, en los contenidos de la exposición de motivos, creo que debe ser motivo de una agenda de discusión pública. No solo quedarnos en la anécdota, una noticia dada por sí sola. La carta de Human Rights Watch argumenta también otras acciones, aunque menciona, a mi criterio, un tanto desfasado, en el sentido de que es ilegal, ¿no es cierto?, la declaración de conflicto armado interno, y sobre todo se está actuando sobre eso en la ilegalidad. Se hay que poner ojo a los relatos que se están dando sobre estas violaciones o presuntas violaciones de derechos humanos de la fuerza pública en estos. Es algo que se venía a venir, es algo que se venía a venir. Pero el tema central ahí es esto: pone a las Fuerzas Armadas y a la fuerza pública, a la policía, también frente a la población y frente al régimen jurídico. ¿Y el resto de instituciones qué están haciendo? El Congreso, la Asamblea Nacional al respecto, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Saben qué está haciendo? Está blindando a los delincuentes de cuello blanco que son tomados o pueden caer presos en el Consejo de la Judicatura. Eso está haciendo. Terrible, una vergüenza lo que ha hecho la Asamblea. O sea, de espaldas... Claro, de hecho, un problema del Estado. Lo que dice Juan Carlos es un problema del Estado. Si no acompañan... Creo que de espaldas a lo que está enfrentando las Fuerzas Armadas, la población ecuatoriana y el propio gobierno, lo que está haciendo la Asamblea es siguiendo no toda la Asamblea, y clarifico, siguiendo una agenda criminal, legal, ¿sí? O sea, una legalidad criminal que permite blindar, ¿no es cierto?, de alguna manera, meter por ahí, como en Colombia dicen, un conejo, una transitoria, para sacar esto que sacaron. O sea, el consejo, de las personas que están, o de los funcionarios del Consejo de Justicia que están en orden de prisión, blindarlos. Esa es la agenda de ellos. Tumbarse a la fiscal, o sea, están en otras cosas. O sea, y cosas que además son groseras frente a las necesidades de la población, ¿cierto? Entonces me parece que el problema central del Estado ecuatoriano es que sigue siendo desorganizado frente a lo que se llama los grupos organizados, el crimen organizado. El crimen organizado actúa en varios frentes como un pulpo, actúa en la política, actúa en la justicia, actúa en la economía sobre todo, actúa en las provincias, en las zonas de entre comillas, combate, actúa en los sectores más empobrecidos de la población que hasta ahora no tienen respuestas. Claro. Sí, y hay que combatir. ¿Y cuándo se yo enfrenta? hubiese esperado también del gobierno un estado focalizado de atención a Durán, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Un estado focalizado de atención en las zonas donde claramente se ve que son caldos de cultivo para este tipo de acciones criminales. No existe. No existe. No les interesa, no funcionan los ministerios, no sabemos qué pasa. Pero claro, someter a la población a la situación ecuatoriana, la de Ecuador, a un estado de guerra permanente, sea focalizado o sea generalizado, tiene un impacto. Tiene impacto en la economía, tiene impacto en la moral de los ecuatorianos, tiene un impacto en muchas otras situaciones. ¿Y por qué no atacar con firmeza a las economías ilegales, Juan Carlos? De lo que tú has descrito tantas ocasiones. Nosotros vamos a publicar muy pronto una investigación muy potente sobre el tema de oro. O sea, es escandaloso cómo el propio Estado ecuatoriano permite, facilita, ¿no es cierto?, la economía de la minería ilegal.
es el propio Estado ecuatoriano el que, con su falta de control, con su falta de seguimiento, es el que permite, sostiene los negocios ilegales del crimen organizado. Funcionarios, etcétera. Eso está ahí, lo tienen claro. Pero ahí está, porque generan dinero y algún rato alguna cosa les caerá. Entonces, sí me parece que hay que verse al espejo y ver que la economía criminal se desarrolla en el Ecuador precisamente porque tiene un sostén dentro de ciertos actores del Estado ecuatoriano. Y eso es así, es claro, desde la falta de control, desde la complicidad directa y desde la operación directa. Hablemos de minería legal, Arturo es un experto en esto, se ha hecho reportería sobre lo que está pasando en NAP, por ejemplo. Ahí están, alcaldes, todo el mundo metido. En el austro ecuatoriano, en el sur del país. Se captura, la policía se la captura, se devuelve. Jueces metidos, ya. Es decir, es una cosa de uno dice, bueno, declarémonos Estado corrupto de una vez por todas. Es la impotencia que hay frente a esta realidad. Quiero comprometerles a Arturo Torres de Código Vidrio, a Juan Carlos Calderón de Plan B, a hablar específicamente del tema de la minería ilegal, que es algo pavoroso que debiera concienciar a los ecuatorianos de lo que sucede y la permisividad del Estado ecuatoriano. Muchas gracias por ahora, Arturo Torres, por ilustrarnos en estos temas y hacer abrir los ojos de una realidad que va para largo, un conflicto armado interno que hay que estar conscientes que no se soluciona con los estados de excepción. Muchas gracias, Juan Carlos y Arturo. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo para Juan Carlos. Hasta luego, igual, Arturo. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre el nuevo estado de excepción con el experto en seguridad, Jean-Paul Pinto. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.